reino. Vamos a hablar con Claudia Piñeiro. Ella es guionista, es dramaturga, es escritora, sobre todo autora de Un ladrón entre nosotros, La viuda de los jueves. Si no conoces La viuda de los jueves, si no viste El reino de los últimos tiempos en Netflix, Las grietas de Jara, Catedrales, entre otros. ¿Cómo andás, Claudia? Muchas gracias por atendernos. Un gusto saludarte desde la provincia de Santa Fe, te saludamos. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por estos minutos. Bueno, hablar del reino porque ha sido como un boom, ¿no? De este último tiempo. Y yo decía antes del corte vamos a hablar del reino, pero más allá del reino en sí, de todo lo que ha dejado, porque ha dejado un montón de ejes de discusión, de temáticas, inclusive también ha sido de alguna manera víctima de algunas agresiones por hacer tu trabajo, que es guionar, escribir ficción, ¿no? No deja de ser una ficción el reino. Sí, El Reino es una ficción que evidentemente ha tocado temas muy sensibles en el debate público. A veces sucede que un hecho artístico va por caminos que tocan intereses que están como tapados en la sociedad, como que a lo mejor son debates que la gente quería dar y no aparecían, y cuando aparecen todo el mundo quiere opinar, ¿no? Entonces, me parece que El Reino probablemente le haya pasado eso, ¿no? Más allá del interés de ver la serie, de la calidad de los actores, de un montón de otras cosas que tenían de atractivas la serie, creo que, bueno, habla del poder y de la manipulación del poder, y eso siempre es algo atractivo. Después, bueno, los protagonistas son pastores de una iglesia evangélica, es absolutamente ficción, no es una iglesia evangélica real, es ficción, pero evidentemente también trajo mucho debate en torno a las iglesias evangélicas. Me hubiera gustado que también hubiera traído más debate con respecto a otros temas que toca, como es la falta de justicia cuando hay denuncias de abuso, de los servicios de inteligencia y cómo manejan muchas veces los hilos del poder. Me parece que había muchos otros temas que por el tema de la religión y de las iglesias evangélicas quedaron un poco más Claro. rezagados, y que a lo mejor en una segunda temporada salen a la luz y debatimos algunas otras cosas también, ¿no? Está muy bueno eso que decís, de ver otras cosas más allá de la cuestión religiosa evangélica puntualmente, porque el guión trata de eso. A mí me ha dejado un montón de cosas que dije, qué bueno para que esto se empiece a debatir también. La utilización de la fake news, la manipulación de la información y de los medios, la guita, lo que implica la plata dentro de los círculos de poder y de la política. Bueno, fue más impactante quizá, y además por los paralelismos que también se dieron. Sobre todo en Brasil, cuando lo apuñalaron a Bolsonaro. Leí por ahí que ustedes ya habían escrito esa parte cuando sucede ese episodio, ¿es cierto? Sí, vos sabés que nosotros empezamos a escribir El Reino antes de que Bolsonaro ganara las elecciones, un poquito antes, unos meses antes. Entonces ya se veía venir que era muy probable que Bolsonaro ganara, ya había un clima de época en Brasil Ujú. y había claramente una influencia de las iglesias evangélicas brasileñas, que son bastante distintas a la mayoría de las argentinas. Hay algunas que se le parecen, pero la mayoría son como de un estilo más carismático, ¿no? Pero todo eso ya se veía, ¿no? Y cómo Bolsonaro hacía uso de esto para manipular, ¿no? Que es Claro. justamente lo que nosotros tratamos como de contar. Mientras estábamos ya escribiendo la serie, en un momento hubo ese atentado o pseudo atentado, porque algunos dicen que fue un autoatentado, no lo Sí. sabremos nunca, pero bueno, alguien le clavó un puñal creo que era en un acto de Sí, campaña sí, o en sí, alguna una cosa así, recorrida de campaña, sí. una categoría de campaña, y con Marcelo decíamos, no, justo tiene que pasar eso, porque nosotros ese capítulo ya lo teníamos recontra escrito, y por supuesto siempre después, seguramente habrá gente que habrá pensado, bueno, esto lo tomaron de cuando a Bolsonaro, bueno, no tiene Claro. importancia, pero son esas, como eso nos pasó con varias cosas, con varias cosas que íbamos inventando y después aparecían muy similares en la realidad. Metámosle pata porque nos gana la realidad. ¿Existió esa frase en alguna charla? Sí, sí, estábamos desesperados, y además que es una cosa que se vio en casi toda la región, y no solamente como un refuerzo de ir al discurso religioso para no apelar a lo Claro. racional, sino más a lo emocional, no solamente con iglesias evangélicas, también con iglesias católicas. Vos acordate que cuando Yáñez hacen el golpe en Bolivia y entra Yáñez como Con la presidenta, Biblia en la ella, mano. con la Biblia, sí, ¿no? Sí, Con una Biblia gigante. Y sí, sí, sí. Bukele, el presidente de El Salvador, también cuando hace un autogolpe y entra al Congreso con los militares, entra con los militares y la Biblia Y la también, ¿no? Biblia en la mano. Entonces,
uno dice, wow, esto está muy extendido, ¿no? No, y la vinculación histórica, que puede ir, a ver, es muy interesante concretamente con la religión evangélica, con lo que pasa en Brasil, porque ha tomado una enorme popularidad, pero la iglesia evangélica es dueña del canal más visto, de muchos medios, tienen legisladores sentados en el Congreso. Bueno, en la provincia de Santa Fe, en las últimas elecciones provinciales ingresó un legislador que es pastor evangélico, es la primera vez que pasa en la provincia de Santa Fe, un legislador provincial. Pero pensaba esto, ¿no? Más allá de la cuestión evangélica, la vinculación que siempre existió entre la iglesia, el Estado y el poder, ¿no? Y me tiraste una punta, porque te quiero mostrar una foto, a lo mejor la ves más o menos. Pero mira, te voy a mostrar primero una foto vacía y, bueno, al revés. Primero llena. ¿Llegás a ver esta foto? Veo la cruz y veo unos señores, todos Bueno, hombres. Veo, no sí, sé si hay una mujer ahí más al costadito sí. izquierdo, Lo de que estás barbijo y traje viendo... negro, pero no veo quiénes son, no me doy cuenta No, quiénes claro, porque son. no se ve bien y encima están todos con barbijo. Lo que estás viendo es la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Y esta es una foto ¿Y que... hay una señora sobre la izquierda o Claro, es alguien con un traje más claro nomás? no, sí, uno tenemos 6 ministros de la Corte, uno es mujer. Acá, Bueno, menos mal. Gastaldi. Después el resto son hombres y en el medio está el gobernador Perotti. Pero, y la foto vacía para mí también es emblemática, es esta, ¿no? Esta es la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Vos imaginate que Impresionante. los ministros de la Corte se sientan bajo una cruz que además, si la ves ahí de frente y no en foto, es mucho más grande, como emblema del poder, ¿no? Y en este caso es otra religión, es Cristo, es otra cuestión, pero qué emblemático que es esto en la Corte, ¿no? Los ministros de la Corte se sientan ahí abajo. Mira, la verdad es que yo pertenezco, además de ser escritor y demás, a un movimiento feminista de mujeres que venimos peleando por muchos derechos y la verdad es que si vos haces un análisis, el país que más rápido obtuvo algunos derechos, como es el derecho del aborto, etcétera, es Uruguay, que hace mucho que separó la iglesia del Estado. Tiene mucho más claro que la iglesia y el Estado son dos cosas diferentes. Cada uno de nosotros puede tener la religión que quiera, tener la fe que quiera, hacer lo que quiera con esa fe y esa religión, pero lo que no podemos es imponérselo a los demás. Y si el Estado tiene su propia fe, se la está imponiendo a los demás, ¿no? Entonces, eso que vos mostraste recién de la Corte, se te pone como la piel de gallina, porque además no es solamente en la Corte de Santa Fe, es en un montón de lugares donde hay funcionarios públicos del Estado que tendrían que tener ningún tipo de religión en su trabajo, porque están haciendo su trabajo, digamos, para todos nosotros, y siempre se mete, ¿no? Yo creo que es uno de los temas pendientes. A veces, cuando empezás a discutir estos temas, te dicen, no, pero si la Constitución dice que es un país laico. Sí, dice que es un país laico, pero después tiene la Corte Suprema de Santa Fe con una cruz de ese tamaño, dejando muy claro que la iglesia tiene muchísimo peso en el Estado, ¿no? Claro. Además ese es el lugar donde se sientan los ministros, digamos, ni siquiera es una oficina que de última vez decir, bueno, está bien que cada uno... es el lugar, es el emblema, ¿no? ¿Qué nos podés adelantar de la segunda temporada? ¿Estás laburando vos en el guión de la segunda temporada? Estamos escribiendo, ya nos falta muy poco, para fin de este mes seguramente van a estar todos los capítulos, lo empezarán a leer los actores y seguramente se empezará a grabar en algunos de los primeros meses del año que viene. Estas series tienen varios inconvenientes, ¿no? Uno es que como vos viste que el casting de los actores, el elenco, es un elenco extraordinario de grandísimos actores argentinos. Increíble. Después hay que volver a coincidir en los meses de grabación, ¿no? Entonces hay que coordinar un montón de agendas de gente muy requerida, muy ocupada. Entonces, bueno, seguramente o será marzo, o será abril, no sé, en alguno de esos meses se empezará a grabar y esperemos que pronto se pueda ver la segunda temporada, que también otro de los problemas que tenemos es que la vara quedó tan alta, hubo tanta gente que vio la serie, que le gustó, que ahora nosotros escribimos y todo el tiempo estábamos preocupados si estaremos a la altura de las circunstancias. Ahora, cuando ustedes escribieron los primeros guiones, no estaba el elenco, digamos, ustedes se lo presentaron a Netflix a la idea, después aparece el elenco, semejante elenco encima, imagino que hay adaptaciones también de acuerdo a los personajes, etcétera. Pero ahora, ¿cómo es escribir ya con el elenco? Ahora no hay más casting, salvo que maten a algún personaje y lo reemplacen. De alguna manera ya está el elenco, que es un elenco. Hay personajes nuevos en la segunda temporada, pero la verdad es que el casting es muy parecido al de la primera, con algunos personajes nuevos que van a aparecer en esta temporada. Eso tiene la ventaja de que vos ya sabés quién es ese personaje, ¿no? En el primero vos escribías bastante en abstracto. De todos modos, nosotros cuando escribíamos, no sé, por ejemplo, me acuerdo que cuando escribimos esa escena en la que Mercedes Morán
termina diciendo el demonio es la política y grita, Sí. ¿no? La pastora grita el demonio es la política. Nosotros la escribíamos y con Marcelo decíamos, ¿te imaginas cuando Mercedes Morán haga esta escena? Y nosotros no sabíamos si iba a ser Mercedes Morán. Era nuestro deseo, era como que lo escribíamos Claro. pensando, ojalá lo haga ella. Después lo hizo ella, pero bueno, podría haber sido que no. Ahora lo que nos pasa es que ya sabemos quiénes son esos actores. Entonces, cuando escribís la escena, ya te lo imaginás con ese cuerpo, con la forma en que actúa, tratás de sacar lo mejor de ese actor también desde la escritura inconscientemente, ¿no? Porque decís, bueno, esta escena va a ir mejor por este lado por cómo los actores fueron componiendo esos personajes, ¿no? Y esos personajes son mucho más que lo que nosotros escribimos. Así que bueno, está todo eso dando vueltas. Esperaremos muy ansiosos. Gracias, Claudia, por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.